Curso de actualización CCNA 6.0 Routing and Switching, módulo 2, Routing and Switching Essentials, versión 6. Capítulo 3, enrutamiento dinámico. Enrutamiento dinámico. Capítulo 3, secciones y objetivos. 3.1, protocolo de enrutamiento dinámico. Explicar el propósito de los protocolos de enrutamiento dinámico y explicar el uso del enrutamiento dinámico y enrutamiento estático. 3.2, RIP versión 2. 3.3, tabla de enrutamiento. Aquí se explicarán los componentes de la tabla de enrutamiento para IPv4 y IPv6 y cómo se determinan las rutas para el arribo de paquetes en IPv4 y IPv6. Por último, en el 3.4 se hará un resumen de este capítulo. Protocolos de enrutamiento dinámico. Clasificación de los protocolos de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento dinámicos se clasifican básicamente en dos partes. Un gran grupo son los protocolos de gateway interior o IGPs y por la otra los protocolos EGPs gateway exterior. Los protocolos interiores son los que funcionan dentro de los sistemas autónomos. Entre ellos encontramos los protocolos de enrutamiento de corta distancia, tales como el RIP versión 1, RIP versión 2, IGRP e IGRP. Estos últimos son propietarios Cisco. También encontramos los protocolos de enrutamiento de estado de enlace. Dentro de ellos está el OSPF, el ISIS. Este segundo no es cubierto en el CCNA. Por su parte, los protocolos EGPs conocidos típicamente son los protocolos BGP. Evolución de los protocolos dinámicos. Los protocolos de enrutamiento dinámicos han sido usados en redes desde los años 80. Las nuevas versiones básicamente soportan IPv6. Entonces, si vemos esta tabla, para IPv4, los protocolos vector distancia típicamente actuales o existentes son RIP versión 2 e IGRP. Para IPv6, esos mismos protocolos han sido renombrados como RIP NG o de nueva generación y IGRP para IPv6. Por su parte, los protocolos de estado de enlace para IPv4 son el OSPF versión 2 e ISIS. Recordemos que ISIS es un protocolo para backbone de Internet en nivel 1, nivel 2, mientras que para IPv6 han sido llamados OSPF versión 3 o ISIS para IPv6. Esos son tanto los protocolos de vector distancia como estado de enlace, son protocolos de gateway interior, es decir, corren dentro de los sistemas autónomos. Por su parte, los protocolos de gateway exterior, es decir, los que conectan entre sí, conectan esos sistemas autónomos. Para IPv4 se llama BGP en la versión 4, por eso se llama BGP-4, mientras que para IPv6 es BGP-MP. Esta diapositiva lo que busca es clarificar un poco la diapositiva anterior en el sentido de que los protocolos IGP e IGP están interrelacionados. Si vemos las nubes son los AS. Un AS es un sistema autónomo. Entonces, por ejemplo, el sistema autónomo del lado izquierdo, AS-1, está corriendo en su interior EIGRP. Ese sistema autónomo está hablando con dos ISPs, un ISP1 que tiene ISIS en su backbone y un ISP2 que está hablando OSPF en su backbone. ¿Cómo se conectan ellos? ¿Cómo hablan ellos entre sí? Tanto los sistemas autónomos de los proveedores de servicios ISP1 y ISP2 con el AES1, todos hablan a través de BGP. Estamos pensando que en este momento, en este caso, todos están hablando de IPv4. Cuando hablamos de IPv6, entonces hablamos de IGRP para IPv6 o de ISIS para IPv6 o de SPF versión 3 y así sucesivamente para los otros protocolos. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de la AS3 que habla RIP para IPv4, en el caso de IPv6
estaríamos hablando RIP-NG o de nueva generación. Componentes de los protocolos de enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento son usados para facilitar el intercambio de información de enrutamiento entre enrutadores. El propósito de ellos incluye básicamente 4 componentes. Primero, descubrir redes remotas. Segundo, mantener y actualizar o mantener al día esa información de enrutamiento. Tercero, escoger la mejor ruta para poder llegar a redes de destino. Y por último, tener la habilidad de encontrar nuevas mejores rutas cuando una ruta que ya ha sido establecido se ha caído o no está más disponible por alguna razón. Los principales componentes de los protocolos de enrutamiento dinámico son 3. Primero, una estructura de datos. Básicamente, un protocolo de enrutamiento emplea tablas de enrutamiento o bases de datos para su operación. Todo eso se mantiene en memoria RAM del enrutador. Luego, los mensajes del protocolo de enrutamiento, es decir, esos mensajes y su clasificación típica para descubrir vecinos, intercambiar información de enrutamiento o realizar otras tareas que le sirven para aprender y mantener sus tablas, forman parte de estos mensajes que se intercambian. Y el tercero, algoritmos. Ese algoritmo es el que básicamente utiliza el protocolo de enrutamiento para facilitar la información de enrutamiento, el intercambio de información, de mensajes para encontrar las mejores rutas hacia el destino. Usos del enrutamiento estático y su relación con el protocolo dinámico o los protocolos dinámicos. Hay que recordar que las redes típicamente son una combinación tanto de enrutamiento estático y dinámico, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos enrutamiento estático, básicamente se usa, ¿por qué? Primero porque es fácil de administrar, es fácil de mantener, se utiliza para pequeñas redes, es decir, redes que tienen básicamente una única salida, redes tipo stop. No necesitamos conocer mucho de las redes remotas, básicamente salir a internet. Entonces es muy fácil utilizar este tipo de enrutamiento estático porque no sobrecarga la red y porque es muy fácil de configurar. Por su parte, vemos que esos usos del enrutamiento estático, si lo vemos en esta gráfica, vemos que el router 1 se conecta únicamente con el router 2 y para conectarse con el router 2 solamente necesita tener una o unas tablas, líneas básicamente de rutas estáticas o una ruta por defecto que con ella podemos llegar a la red de destino. Entonces es suficiente con esa información, no necesitamos más y por eso el uso del enrutamiento estático aquí es más que suficiente. En el caso de router 1, él tendrá no solamente unas rutas estáticas hacia las redes, por ejemplo, la 10.1.1.0 LS24 o la 10.1.2.0 LS24, sino que tendrá una ruta por defecto, como una ruta default, ¿cierto? Un 000 hacia internet para poder sacar todo el tráfico diferente a este tráfico que ya conoce. En las ventajas y desventajas del protocolo de enrutamiento estático. Las ventajas que podemos enunciar son fácil implementación para redes pequeñas, eso ya lo dijimos, es muy seguro porque los anuncios de enrutamiento de estos mensajes no se envían si los comparamos con el envío que hay que hacer a través de los protocolos dinámicos. Las rutas a los destinos siempre es la misma porque hay una sola salida. No existen algoritmos para el enrutamiento, no existen actualizaciones, por lo tanto no se utilizan recursos de hardware tales como CPU o memoria RAM en nuestros enrutadores. Ahora, ¿qué desventajas tenemos? Es reemplazable únicamente o es utilizable únicamente en topologías simples o sencillas. Por lo general con rutas por defecto. La configuración
digamos, en redes complejas, digamos que dramáticamente afecta lo que es el trabajo del administrador. Y en la medida que las redes crecen, pues ese trabajo se va incrementando. ¿Qué otra desventaja existe? Que debe existir siempre una interacción directa, un trabajo directo del administrador para poder actualizar o mantener actualizada la tabla de enrutamiento. De las ventajas y desventajas de los protocolos de enrutamiento dinámico. Empezando por las ventajas, primero que normalmente se utiliza para redes que están cambiando y redes que están creciendo frecuentemente, redes que tienen muchos enrutadores, por lo menos más de uno como enrutador de salida o de frontera. Si el tamaño de la red crece, los protocolos de enrutamiento dinámico son los adecuados. Porque digamos que en forma automática se adapta a esos cambios de topología, a esos cambios de crecimiento de la red. ¿Qué desventaja tiene? Que normalmente es más complejo de implementar. También es menos seguro. Recuerden que a diferencia de los protocolos estáticos, ellos tienen que enviar información de enrutamiento, que esa información no va encriptada generalmente. Habría que colocarle ciertos elementos adicionales para esa encripción, ciertos parámetros adicionales en algunos de ellos, de estos protocolos. El enrutamiento también depende de la topología actual, es decir, cuando se calcula una ruta se calcula con una topología actual y cada vez que cambia la topología se debe recalcular la ruta. Eso que hace que en el fondo requieran más ancho de banda para transmitir. El otro no consumía ancho de banda. Los estáticos requieren CPU, memoria RAM para poder realizar esta operación. Bueno, en este componente 3.2 vamos a hablar sobre RIP versión 2. RIP versión 2 hay que tener en cuenta que es un protocolo de enrutamiento RIP. Entonces, esta tabla lo que muestra es la comparación entre RIP versión 1 y RIP versión 2 con sus características fundamentales. Primero, RIP versión 1, RIP versión 2 y RIP de NG, que es el de IPv6, se basan en la métrica de saltos y el límite de saltos es 15 para los tres. Segundo, la distancia administrativa de los tres protocolos es la misma, es decir, es 120. Tercero, la actualización, ahí sí cambia. La actualización en el caso de RIP versión 1 es cada 30 segundos utilizando broadcast, pero para RIP versión 2 igualmente va a ocurrir para RIP de la próxima generación o NG. En el caso de RIP versión 2 es multicast. Vamos a ver después en RIP NG cuál va a ser esa dirección, pero en este caso es la 224.009 y utiliza el puerto 520 UDP para RIP versión 2. En RIP versión 1 utiliza el broadcast, por eso es que aparece el 255, 255, 255. Ahora, si vemos otras características, tal como el soporte del LSM, en RIP versión 1 no lo tiene, mientras RIP versión 2 sí, y RIP de la próxima generación. Vamos a ver qué va a cambiar, ahí por no está allí, porque en otra diapositiva vamos a tratar esas características fundamentales, ya que PLSM y CIDR realmente como características de IPv6 no se utilizan, entonces solamente estamos comparando RIP versión 1 y versión 2, entonces el RIP versión 1 no soporta LSM, no soporta CIDR, no soporta submarización, que ese es un problema serio, y tampoco soporta autenticación, mientras RIP versión 2 sí. Esta parte de submarización y autenticación también son soportados para RIP de la próxima generación, que como les digo, más adelante se va a tratar. Esta diapositiva muestra el modo de configuración para RIP. En este caso miremos la topología que estamos mostrando. Estamos parados en el enrutador número 1. Se entra a la configuración global con config T, configure terminal, ¿cierto? Esa es la forma abreviada. El parámetro que se escribe una vez estado en modo de configuración global es router RIP. Y dentro de router 1 lo que se va a hacer es escribir manualmente las redes que él tiene
conectadas directamente. En este caso, él tiene la red 192.168.1.0 y la red 192.168.2.0. Si yo quiero verificar RIP, entonces escribo el comando show IP protocols o también el comando show IP route. Normalmente son dos comandos que se utilizan frecuentemente, digamos, primero uno y después el otro, no importa cuál es el orden, pero con eso vamos a obtener información del protocolo de enrutamiento. Estamos hablando de IPv versión 4. En este caso, si miramos una salida del comando show IP protocols, me está diciendo que en la primera línea, el protocolo de enrutamiento es RIP, ¿sí? Que las actualizaciones son cada 30 segundos, que después de 180 segundos de no recibir una actualización, se va a invalidar esa ruta. Es decir, que hay un contador que va a estar contando de 180 hacia atrás, pero que si después de 240 la ruta no solamente ya después de 180 se marca inválida, pero después de 240 ya la sacan de la tabla de enrutamiento. Aparecen las interfaces, normalmente por defecto la versión de envío es la versión 1 y él puede enviar y recibir, recibir tanto en la versión 1 como en la versión 2. Las redes que yo escribí también, y si existe un gateway, información de gateway que como recurso estará escrita, así como en la última línea la distancia administrativa, que es 120. Si miramos en el lado derecho el show IP route y le damos acá que nos incluye la información sobre el gateway, entonces él nos va a decir cuáles redes aprendió por RIP, en este caso, que tenemos directamente conectado, tanto en redes como el L, que el link, que sería la conexión física que tiene la interfaz. ¿Sí? ¿Cómo verificamos RIP versión 2 y cómo lo habilitamos? Entonces, por defecto, cuando yo configuro RIP versión 1. Entonces yo quiero forzarlo a que se pase a versión 2. Entonces, primero, si miramos la configuración del lado derecho, yo escribí router RIP, pero después de darle router RIP, le di versión 2. Miren que en el caso anterior, yo ya había configurado las redes, pero no le había dicho qué versión era. Por lo tanto, él les va a enviar en versión 1. Puede recibir en versión 1 y versión 2. Ahora yo le dije versión 2. Y le doy el comando show IP protocols. En ese caso, si miramos, él va a decir que la versión que está enviando y que está recibiendo es la versión 2, únicamente. ¿Sí? Entonces, ese es el cambio básicamente. Si miramos el lado izquierdo, en el comando show IP protocols que habíamos dado inicialmente, en ese mismo componente, él me decía que podía recibir en la versión 1 y 2, pero enviaba solamente la versión 1. Entonces miren el cambio cuando cambiamos a RIP versión 2 y cómo verificamos ese cambio. ¿Qué significa deshabilitar la autosumarización? Entonces, RIP versión 2 automáticamente sumariza las redes en redes más grandes, como decir super redes. Si yo quiero cambiar esta característica de RIP versión 2, lo que escribo es no autosummary, porque es como si ese comando autosummary estuviese ya implementado por defecto. Pero recuerden que eso no aplica para RIP versión 1 porque RIP versión 1 no tiene autosumarización. Cuando ocurre una autosumarización, pues lo que se hace es agregar varias redes en una única red. Es decir, lo que hace es cambiar la máscara. Básicamente es quitarle un bit o uno o varios bits a la máscara. Pero cuando se deshabilita, entonces en RIP versión 2 no se sumarizan redes. Entonces lo que van a hacer es que van a aparecer un montón de redes que se han aprendido remotamente. ¿Sí? RIP versión 2 incluye la máscara de esas subredes, que eso es uno de los problemas con los cuales RIP versión 1 no sumariza. El comando show IP protocols muestra los estados de sumarización de red en forma automática. Luego de eso, otro concepto importante en RIP es el manejo de las interfaces pasivas.
¿Qué son unas interfaces pasivas? Resulta que si vemos la topología que observan en la diapositiva, la interfase de R1 Gigabit Ethernet 0 es la 0. Esa interfase realmente no está participando en el enrutamiento, es decir, se debe configurar en el protocolo RIP, pero realmente no debería recibir información de enrutamiento, porque ahí no hay ningún enrutador que necesite esa información. Entonces, una de las características de estos protocolos es poder deshabilitar esa actualización de enrutamiento de las interfaces pasivas, y eso es lo que se llama interfaz pasiva. Es decir, yo no envío actualizaciones de enrutamiento, en este caso a la interfaz Gigabit 00, y también lo podría hacer el router 3 a la Gigabit 00 y el router 2 también a la Gigabit 00. ¿Por qué? Eso facilitaría disminución del ancho de banda, el consumo en ancho de banda, disminución del gasto de recursos y evitar riesgos de seguridad, porque podría alguien estar monitoreando las actualizaciones y poder utilizar esa información para efectos de hackeo o de otro tipo de consideraciones de seguridad. Entonces, lo que hacemos cuando queremos desactivar esas actualizaciones de enrutamiento, entramos a router RIP dentro del enrutador. En este caso vemos la diapositiva, estamos en router 1 y escribimos el comando passive-interface G0 es la 0, que significa Gigabit 0 es la 0. Otro de los componentes principales del protocolo RIP es propagar las rutas por defecto. Recuerden que una ruta por defecto lo que me quiere significar, como siempre lo he dicho, es todo el tráfico que yo no conozca, sáquelo por tal parte. Entonces, el comando en IPv4 es iproute espacio 0.0.0.0 espacio 0.00.0 y en este caso le estoy diciendo la interfaz de salida del router 1, que es mi salida hacia internet, hacia otras redes. Le estoy diciendo que por la serial 0 es la 0 es las 1, que es internet, y la red del próximo salto es la dirección IP 209.165.226, que es la dirección del IP del gateway de internet. En ese caso, esa fue mi ruta del tráfico por defecto, pero yo quiero propagar esa red a través esa ruta, por defecto a través del protocolo RIP. En ese caso, entonces entramos a router RIP y le decimos default-information originate. Es decir, yo soy el enrutador que tiene la conexión a internet y estoy originando la información de la ruta por defecto que quiero que todos los otros enrutadores conozcan, y que cuando ellos quieran salir a internet van a salir a través mío. Entonces, con el comando show-iproute, en este caso le digo que comience donde aparezca la palabra gateway, y me va a decir gateway de último recurso, el que escribí, 209.165.226, que es mi IP del router del ISP hacia internet, y aparece una estática diciéndole que esa estática distancia administrativa 0, métrica 1, 0, métrica 0, ¿cierto? La conozco por el 209.165.226, la serial 00 es la 1, que es la que yo tengo configurada físicamente en router 1, que es la información de la ruta por defecto. Entonces, con esto tenemos propagada esa información de la ruta por defecto a través del protocolo RIP. Vamos a ver en el 3.3 la tabla de enrutamiento. Bueno, revisemos esta topología, que es la que estamos trabajando. Esta topología es la topología de referencia con la cual vamos a explicar cómo funciona la tabla de enrutamiento. En primera instancia, vamos a darle un show-iproute y vamos a ver el gateway de último recurso, es decir, la ruta por defecto que acabamos de configurar. Y le estamos diciendo, si vemos la primera línea, que la ruta por defecto, la 0000, es la 0. Y vamos a ver ahora qué significa
más bien a recordar qué significa la información que está entre corchetes 1/0. Le decimos vía 209.165.202.34, que esa es la IP del próximo salto, y su interfaz de salida sería el 0, la 0, la 0, es la 1, perdón. Bueno, esas son las entradas de la tabla de enrutamiento. Hay que recordar en la presentación anterior el significado de la letra C y el significado de la letra L. Las C son las redes directamente conectadas. En este caso, miremos la línea, la primera después de ese asterisco, que es la ruta por defecto, yendo en la C. En este caso es la red 172.16.1.0 y la 24, que está directamente conectada a la gigabit Ethernet 0/0 de router 1, y esa es la red como tal. Pero la L es la del enlace, es la IP de esa gigabit de Ethernet. Por eso dice que la máscara es la /32. Luego vienen unas CR. Las CR significan las redes que se aprendieron a través del protocolo RIP. Miren que cada red es independiente con un /24. ¿Por qué? Porque ha sido aprendido a través de RIP versión 1, que recuerden que RIP versión 1 no realiza sumarización. Ahora, si yo voy a hacer sumarización de las redes, entonces voy a tener que decirle que utilice RIP versión 2, ¿de acuerdo? O escribir autosumarización para que él haga ese trabajo. Revisemos las entradas, lo que les acabo de explicar. Hay que recordar la letra C y la letra CL, qué significado tienen en cada caso. La C es la red que se está conectada a una interfaz, mientras la L es la dirección IP de esa interfaz. Por eso es que la L viene con máscaras en las 32, mientras la C viene con máscara realmente de esa subred. En la diapositiva que vemos, entonces estamos viendo una de las entradas de la tabla de enrutamiento. En este caso, todo lo que sean entradas de enrutamiento para RIP IP versión 4, y esto vamos a ver, en IP versión 6 va a ser similar, van a tener la letra R. Luego aparece, después de la R, la red de destino, es decir, la red que ha sido aprendida remotamente. Aquí vienen los corchetes. El primer corchete es la distancia administrativa. En el caso de RIP es 120. Recuerden, en el caso de una ruta estática es 1. Luego viene la métrica. La métrica en este caso es 2. ¿Qué significa? Que esa red la aprendió y está a 2 saltos. En el caso de una ruta estática, ese valor es 0. Luego viene el próximo salto. El próximo salto es la dirección IP de, como entre comillas, gateway. Es decir, yo estoy conectado con alguien en el otro lado y esa dirección IP de ese alguien es esa dirección IP que aparece ahí. Luego viene el tiempo, ¿sí? Que es la marca de tiempo. Es decir, es un contador que se va marcando cada vez que una ruta ha sido utilizada y ha sido marcada en la tabla de enrutamiento y está siendo utilizada. Recuerden que ese tiempo va cambiando porque cada 30 segundos se hace una actualización, entonces ese contador se va actualizando. Y la interfaz de salida que yo tengo para poder alcanzar esa red. Términos con respecto a la tabla de enrutamiento. Existen 4 términos. En el fondo, esos 4 términos son un poco confusos, pero lo que significan es lo siguiente. Básicamente son ruta ultimate, o sea, la ruta que yo voy a utilizar en última instancia. ¿Sí? Eso. Luego viene la ruta en nivel 1. O sea, si no utilicé la ruta ultimate, en última instancia utilizo la ruta en nivel 1. Si no, utilizo la ruta que es padre o pariente de la ruta nivel 1, y en último caso utilizo las rutas hijas que se llaman de nivel 2. Una ruta ultimate es una entrada en la tabla de enrutamiento que contiene o el próximo salto, o sea, IP del próximo salto, o una interfase de salida. Eso es una ruta ultimate. ¿Esto qué puede hacer? Puede encontrar que son redes directamente conectadas,
aprendidos dinámicamente o lean locales, o sea, los que tienen las letras L. ¿Sí? Para el caso de las rutas de nivel 1, entonces miremos que las rutas de nivel 1 aparecen en el lado izquierdo, aparecen las redes, dice la red, el suplemento o el default. Y luego viene una red. Entonces la red dice, por ejemplo, la 192.168.1.0. Entonces al final es una ultimate route, si se va a utilizar, y entonces va a tener una IP de próximo salto o una interfaz de salida. Si yo ya lo que hago es una red 192.168.0.0, ¿qué es esa red? Es una red sumarizada. Lo que hizo fue coger varias redes en las 24 y volver una sola red en las 16. Al final, esa red, si es la que se va a utilizar, sería una red nivel 1, que se va a volver una red ultimate al final, porque es la que se va a utilizar. Y vamos a tener que tener una interfaz de salida o una IP de próximo salto para poder llegar a esa red. Por defecto, el último nivel o la última ruta de ese nivel 1 es cuando yo tengo una ruta por defecto. En ese caso igualmente voy a tener una IP que me va a decir cómo llegar, cómo salir a esa red o cuál es mi interfaz de salida. Vemos en esta diapositiva, tomando la topología de referencia, que las rutas parientes o de nivel 1 o padres de nivel 1 también se pueden llamar. En este caso son las que están de color naranja. Vemos que aquí en la primera red 172.16.0.0 las 16 es una ruta, perdón, es una red que es sumarizada. Y vamos a ver que después de esa red, por eso aparece como un lado más hacia la izquierda, aparecen cuáles son las redes que anteriormente no estaban, o sea, son solitas, digámoslo así, que sean como de un nivel 2, que fueron aprendidas remotamente, y que al final lo que él hizo fue sumarizarlas, reagruparlas en una sola red. Esa se llama como una red, como una ruta nivel 1 padre, porque cogió las child, que serían las hijas, que van a ser las de nivel 2, pequeñitas. ¿Cuáles serían? Él dice que tiene una máscara variable, que son 5 subredes, y que son 3 máscaras. Si miramos la primera subred, es la 172.16.1.0, la segunda que él aprendió, 172.16.1.1 y las 32, miren que es la IP, esa es la IP de esa gigabit. Luego la 172.16.2.0, luego la 172.16.3.0 y luego la 172.16.4.0. Si miran todo eso y las cuentan 1, 2, 3, 4, serían 5 subredes, que es lo que él me está diciendo en la ruta sumarizada, que es una isla 16. Eso es lo que hace. O sea, ¿cómo hizo para sumarizar y saber que fue esa isla 16? Es coger y hacer el trabajo de bit a bit, mirar hasta qué parte de los bits no se mueven en la porción de red, y esa sería la máscara. Parecido a lo que hicimos en los trabajos de LSM, las máscaras variables que hicimos en el módulo número 1. Cuando hablamos de las rutas hijas, ya serían las del nivel 2, entonces como les explicaba en la diapositiva anterior, ya no es la ruta sumarizada, sino que son las rutas a las redes que se aprendieron remotamente o que están directamente conectadas, y que al final, al sumarlas todas esas, me dieron la ruta de nivel 1 padre, digamos así. ¿Sí? Eso es el significado de la ruta nivel 2 hija. Esta diapositiva muestra 8 pasos diferentes para poder encontrar la ruta, que es lo que hace el protocolo de enrutamiento. Yo digamos que aquí se tomó básicamente como está en el currículo. Sería más fácil hacer como un diagrama de flujo, que se los dejo para ver si ustedes lo hacen, si tienen el tiempo. Pero lo que él me va a decir, primero es buscar la ruta ultimate, es decir, una ruta ultimate que es un nivel 1. Si esa ruta ultimate no aparece, entonces vámonos a una ruta pariente o padre nivel 1, ¿ya? Luego, ¿qué va a hacer? Él va a coger esa ruta padre nivel 1 y va a decir, bueno, de esas rutas hay estas otras rutas
Estamos pensando que vamos a llegar de un origen a un destino y él lo que está buscando es cuál es la red de destino que concuerda con ese criterio de búsqueda. Entonces él empieza a buscar ahora en las rutas de nivel 2 a ver si allí está la red que él está buscando, porque él ya hizo una primera búsqueda más grande, ¿cierto? Si no la encuentra en esa child, o sea, en esas rutas hijo, entonces se va ahora a buscar en una super red, o sea, se va a ir más atrás, que son rutas sumarizadas. Si tampoco la encuentra, va a ir a una ruta por defecto. Estamos hablando aquí, estamos en la línea número 7 y busca si existe la ruta por defecto configurada. Si esa ruta por defecto configurada está, pues por ahí saca el tráfico porque ninguna de las anteriores concordó. Si esa ruta por defecto no existe, entonces vamos al paso 8, que es el descarte de paquetes. Ese es el resumen en modo muy general de lo que hace el proceso de búsqueda de una ruta para poder reenviar el tráfico por una interfaz correspondiente. Esta diapositiva lo que va a buscar mostrar es la mejor ruta, es decir, lo que se está buscando en este caso es la dirección IP 172.16.0.10. Entonces, el destino es esa IP 172.16.10. Entonces, lo primero va a hacer, va a buscar en una red que es una slash 12, o sea, es una ruta nivel 1. Entonces, en la 172.16.0.0, mire que hasta allí concordó. Bien, entonces de ahí va a bajar a una nivel 2, 172.16.0.0 y las 18, o sea, encontró más bits en los cuales pudiésemos llegar. Luego de allí va a ir a otro nivel más inferior, más abajo, para poder determinar que esa IP la va a encontrar en la red 172.16.0.0 en las 26. Y allí hace la concordancia más grande, o sea, bit a bit, para poder llegar a esa red de destino. Entonces, eso es lo que hace el protocolo paso por paso, digamos de una forma gráfica, descrito en la diapositiva anterior. Las entradas en la tabla de enrutamiento en IPv6, básicamente los componentes de esa tabla de enrutamiento son muy similares en IPv4. Es decir, tenemos información de interfaces conectadas directamente, rutas estáticas y rutas aprendidas dinámicamente. IPv6 tiene un diseño que es basado sin clases. Por lo tanto, todas las rutas son efectivamente Ultimate nivel 1. No existe nivel 2 de Child ni tampoco nivel 1 de Parents. ¿Cómo se configura IPv6 en un ejemplo de red como el que estamos trabajando? En este caso estamos en router 1. El primer comando que se debe ingresar en modo de configuración global es IPv6 unicast-router. Luego, en cada una de las interfaces, primero en este caso en la Gigabit Ethernet 0/0, se coloca la palabra IPv6 RIP, se le da un nombre específico al sistema autónomo, en este caso RIP AS, que es el nombre del sistema autónomo que vamos a trabajar o configurar en el router 1, router 2 y router 3. Y al final escribimos Enable para que habilite RIP IPv6 en esa interfaz. Salimos y escribimos los mismos parámetros en la serial 0/0. Para verificar el RIP para IPv6 podemos utilizar dos comandos. Uno es show IPv6 protocol. Aquí vemos que el IPv6 routing protocol está conectado. Si vemos la letra ND, esto significa que no es default. IPv6 Routing Protocol tiene el nombre del sistema autónomo RIP AS, que tal como fue configurado. Las interfaces que han sido configuradas serían 0/0, Gigabit Ethernet, y no existe una redistribución. En el comando del lado derecho, show IPv6 route, vemos con R las redes que han sido aprendidas remotamente, y los tres colores diferentes lo que hacen es mostrar de una manera visual, gráfica, esas redes. Recordemos que entre corchetes aparecen
el valor de 120 en la distancia administrativa y el slash 2 significa que esa red se aprende a 2 saltos, mientras que si tenemos un 3, por ejemplo, en la de color verde, en esta de acá, entonces estamos diciendo que está a 3 saltos esa red aprendida. En la parte última de esta presentación vemos las 3 redes que se aprendieron dinámicamente, todos saliendo por la serial 0 y la 0, cada una con un color distintivo diferente para, digamos, enmarcar que estamos hablando de redes o de enrutadores diferentes. Esta diapositiva me muestra cómo la tabla de enrutamiento cambia. Si ustedes recuerdan, las entradas en la tabla de enrutamiento anterior aparecen con R, lo que se aprendía con RIP. En este caso miramos, el R ha sido modificado o cambiado, más bien, por D. ¿Qué significa D? Que el protocolo de enrutamiento es EIGRP. EIGRP utiliza una distancia administrativa de 90, pero la métrica es un valor diferente, que ya no son los saltos, sino que es una métrica compuesta a través de una ecuación matemática que calcula el protocolo. Esto pues lo veremos en detalle en un capítulo más adelante. Si miramos dos elementos fundamentales, en un lado están, y recordarlo porque ya se mencionó anteriormente, las redes que han sido aprendidas con la letra C, que son las redes directamente conectadas a una interfaz OL, que es la dirección IP de esa interfaz. En este caso hablamos de direcciones IPv6 con máscaras LA64 para las subredes o LA128 para el IP de esa interfaz. Igualmente, se explica aquí, en este caso, cuando hablamos de IGRP, cómo cambiamos de R, que era el identificador del protocolo de RIP, a D, el identificador del protocolo en IPv6, básicamente con los mismos elementos que hemos aprendido en IPv4. 3.4 resumen. En este capítulo 3 vimos algunas características fundamentales de los protocolos de enrutamiento que se utilizan en este protocolo RIP y en otros protocolos que vamos a tratar más adelante. Los protocolos de enrutamiento se utilizan para que automáticamente los enrutadores aprendan sobre redes remotas. Este propósito incluye descubrir redes remotas, mantener y actualizar las tablas de enrutamiento, escoger la mejor ruta de la red de destinos y habilidad para encontrar nuevas rutas en el caso de que una ruta principal falle. La escogencia de una mejor ruta en redes grandes es mucho mejor porque evitamos un trabajo administrativo fundamental que digamos que en el caso de redes stop pues es mucho más fácil hacerlo con unas rutas estáticas simplemente. Ya sabemos que los protocolos dinámicos informan a otros enrutadores acerca de las rutas y cualquier cambio que existan. Es responsable también del descubrir redes remotas, así como actualizar la información de esas redes que fueron descubiertas. Cualquier cambio de topología también es informado a sus vecinos para que sus vecinos actualicen sus tablas de enrutamiento. El concepto de convergencia, que no se ha mencionado anteriormente, aplica a un proceso en el que todos los enrutadores tienen la misma información de enrutamiento, que es una consistencia de las tablas de enrutamiento. Entonces, en ese momento se dice que hay convergencia, que es un concepto diferente a la consistencia que se utiliza en el término de tecnología de las TIC en general. Por último, los enrutadores Cisco utilizan la distancia administrativa con un número que determina cuál ruta se utiliza como fuente. En este caso es un número en el cual entre más pequeño ese valor, pues es mejor su preferencia para ser utilizado. Entonces, lo primero son las redes directamente conectadas, son las primeras que se utilizarían. Luego de ello, las rutas estáticas y de allí los protocolos de enrutamiento. Las redes directamente conectadas tienen un valor de 0, las redes estáticas un valor de 1 en la distancia administrativa que aparece después del corchete.
Mientras que los protocolos dinámicos, en el caso de RIP es 120, en el caso de IGRP vemos que es 90. Y ese es el valor, como les decía, que utilizan los protocolos para poder determinar qué utilizar. Los protocolos dinámicos de enrutamiento contienen entradas en la tabla de enrutamiento con información de la ruta fuente, red de destino y una interfaz de salida. Las rutas fuentes pueden ser directamente conectadas, locales, estáticas o aprendidas a través de un protocolo de enrutamiento dinámico. En IPv4 se tienen 4 tipos de rutas: las rutas Ultimate, las rutas nivel 1, las rutas nivel 1 padres o las rutas nivel 2 hijas. Debido a que en IPv6 el diseño es sin clase, entonces todas las rutas son nivel 1 Ultimate. No existe nivel 1 Parents, o sea, padres, o nivel 2 Childs. Términos y comandos, muchos términos y comandos utilizados. Podemos destacar que is, que es un protocolo de la distancia más corta, ¿cierto? Similar a lo que es OSPF, basados en costos. Ese protocolo no es visto en CCNA. IGRP, que es un vector distancia, tampoco ya se ve, fue reemplazado por IGRP. Y en el caso de BGP, BGP para IPv4, o sea, BGP-4 o BGP-MP para el caso de IPv6. Igualmente un montón de parámetros, algunos términos y comandos que pueden ser de utilidad para todos ustedes. Con esto terminamos este capítulo 3 del módulo de ROS Routing and Switching Essentials versión 6.0.